Estado y gobierno. ¿Qué es el Estado? El Estado es la organización política dotada de atribuciones soberanas e independientes que integra a la población de un país. Hace referencia a la organización social política, coactiva, coercitiva y económica, conformada por un conjunto de instituciones que tienen la atribución de regular la vida en sociedad. Como término polisémico, designa también a todo aquel país soberano reconocido como tal en el orden internacional, así como el conjunto de atribuciones y órganos de gobierno de dicho país. Todo Estado está dotado de territorio, población y soberanía. El concepto de Estado difiere según los autores, pero algunos de ellos definen el Estado como el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad para establecer las normas que regulan una sociedad, teniendo soberanía interna y externa sobre un territorio determinado. Entre los principales objetivos del Estado se destacan: mantener el orden y el cumplimiento de las leyes, promover el bienestar, la prosperidad y la seguridad de los ciudadanos, y por último administrar los programas de gobierno y los asuntos públicos según el mandato de sus ciudadanos. Características del Estado. La mayor parte de los elementos del Estado, como poder, organización, dominio y soberanía, son muy antiguos. Muchos de estos elementos constituyeron a los grandes imperios de la antigüedad, como lo son el de Egipto, Mesopotamia y Persia, y la organización griega e Imperio Romano. Sin embargo, el término Estado es reciente, así como recientes son las definiciones que dan varios autores y diferentes son las explicaciones sobre su origen. A partir de esto se pueden inferir 5 principales conclusiones. La primera: el Estado ejerce su autoridad en un territorio demarcado por fronteras. En este territorio se asienta una población que constituye una sociedad. La sociedad civil está conformada por los individuos sobre los que el Estado ejerce su autoridad. Segunda: el Estado es soberano, esto es, no se encuentra sometido a ningún otro poder. Él es el poder superior. Desde este punto de vista, el Estado es una propia organización social que tiene por misión garantizar su seguridad y la de las personas, grupos y sociedades que se encuentran bajo su jurisdicción y proteger contra los peligros externos y los internos. Tercera, para ejercer su poder soberano, el Estado posee legítimamente el monopolio de la violencia y este monopolio incluye fuerzas propias de seguridad contra amenazas internas y externas. Cuarto, el poder soberano debe ser ejercido conforme a la ley y el mismo tiene que estar sometido a la ley. Quinta, la función del Estado es regir la vida pública de una sociedad mediante instituciones que ejercen el poder público. Lo ejercen normalmente dividido en 3 poderes del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. Estas instituciones son el mismo Estado que comprenden muchos aspectos de la vida social. Origen y evolución del Estado. Origen. El Estado aparece en un momento histórico de la revolución de la humanidad. Nace como consecuencia de la disolución de la comunidad primitiva, conocidos como clanes o tribus, basada en vínculos de parentesco y por razones de necesidad de protección interna, externa y de estabilidad, fueron algunas de las causas que dieron origen al Estado. Existen 2 tipos de teorías sobre el origen del Estado, siendo una de ellas la contractualista, que es una corriente filosófica moderna que establece que el Estado y la sociedad nacen de pacto. Quienes apoyaron esta corriente fueron Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau y John Rawls. La segunda sería la naturalista, que defiende el igualitarismo y la no sociabilidad, expresa que el Estado nace de la naturaleza. Quienes apoyaron esta teoría fueron Santo Tomás de Aquino, Platón y Aristóteles. Evolución. El Estado absolutista forma parte del gobierno que se da en Europa a fines del siglo XVI y cobra fuerza en el siglo XVII y XVIII, en España, Francia e Inglaterra, donde la soberanía y el poder eran ejercidos por el monarca sin límite y sin control. El Estado social de derecho. El Estado de derecho históricamente llega a sustituir al absolutismo de la época feudal, ya que se caracterizaba porque reconoce que la soberanía radica en el pueblo.
Además de eso, establece una jerarquía de las normas jurídicas y admite la división de las funciones ejecutiva, judicial y legislativa. Por último, el Estado constitucional de derechos. Frente al siglo XX, atado donde existían guerras, genocidios, hambre, miseria, opresión, destrucción de vidas, para promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de recursos y riqueza para acceder al buen vivir. La formación de los estados. Es el proceso de desarrollo de una estructura de gobierno centralizada en una situación en la que previamente no existía. La formación del Estado ha sido objeto de estudio por parte de muchas disciplinas de las ciencias sociales. En dicho estudio se suelen diferenciar los estados en dos tipologías: los estados primitivos, aquellos que se desarrollaron desde sociedades sin estado y ocupan este artículo, y los estados-nación, que se tratan en este otro. Hay distintas teorías que explican tanto los orígenes de los estados primitivos y los contemporáneos, haciendo así debates académicos que son abundantes al respecto. Durante el siglo XIX se desarrolló un proceso complejo que dio lugar a la aparición de los estados modernos. En ellos la nación se sostiene por la convicción de los habitantes de pertenecer en una colectividad con características culturales e históricas propias y diferentes a las de los demás países. Las guerras entre países fueron una consecuencia de esa afirmación nacionalista, al igual que los estudios de la historia nacional y el culto a los héroes. El proceso de transformación territorial de América está asociado a la lucha de independencia y también a las etapas en las que surgieron. Tipos de Estado. Estado unitario. Modelo donde los poderes se concentran en la capital, es decir, un gobierno, el poder judicial, ejecutivo y legislativo. Los departamentos, funcionarios y otros gobernantes están subordinados por el poder central. Ejemplo, Afganistán. Estado confederado. Se basa en la unión de varios estados independientes, pero más descentralizado, resultando en más libertades. Ejemplo, Carolina del Sur, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Luisiana y Texas en 1861. Estado federal. Está compuesto por varios estados que están unidos a una entidad federal que conforma el país, pero cada uno es soberano respecto a su régimen. Cuentan con autonomía para tomar decisiones. Ejemplo, Alemania. Estado compuesto. Surge por la unión de varios estados soberanos e independientes. Esencialmente son las federaciones, confederaciones y las asociaciones de estado. Este tipo de estado era común en los regímenes monárquicos, en donde solo un monarca gobernaba dos países. Ejemplo, Comunidad Británica de Naciones, que está compuesta por Escocia, Inglaterra, Irlanda del Norte, Australia, Belice y Nueva Zelanda. Gobierno. Es la autoridad que dirige, controla y administra el aparato estatal. Usualmente se cree que el gobierno solo se refiere al poder ejecutivo, pero esto no es así, porque además incluye el poder legislativo, el judicial y al órgano electoral. Los gobiernos modernos usualmente buscan facilitar condiciones mínimas de vida a sus ciudadanos, como salud, vivienda, alimentación y educación, y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en la Constitución. El gobierno también se encarga de la recolección de fondos para financiar estas actividades, generalmente a través de impuestos y otros cobros. Objetivos. ¿Qué son? Los objetivos de los gobiernos modernos usualmente buscan facilitar condiciones mínimas de vida a sus ciudadanos, como educación, salud y asegurar el cumplimiento de los derechos y deberes establecidos en la Constitución. Para financiar estas actividades, realiza una recolección de fondos a través de impuestos y otros cobros. Así que, el gobierno tiene el fin de dar seguridad, derechos fundamentales, orden y justicia por los siguientes medios. Inciso A. Fuerza. Sirve para lograr la seguridad ciudadana usando elementos como la policía, el sistema penitenciario y el Ministerio Público.
Estos deben ser institucionalizados y no estar al servicio de grupos militares. Inciso B. Poder político. Se constituye con el consentimiento que da el ciudadano a través de su voto, garantizado por una ley electoral para que no exista abuso de poder de un grupo o persona. Inciso C. Administración del Estado. Lo ideal es lograr una administración pública independiente del poder político, ya que de ser así, esta pierde eficiencia, imparcialidad y transparencia al ser manipulada por partidos políticos. Poderes del gobierno. El gobierno se divide en 3 órganos de poder. Esta división se sitúa como una defensa de las libertades en las distintas naciones. Esto sucede porque la acumulación de poder bajo los mismos sujetos se asocia a modelos de estados más totalitarios y se reparten para hacer un mutuo control. Los poderes del gobierno son legislativo, ejecutivo y judicial. El poder legislativo es la institución o conjunto de entidades que se encargan de crear, reformar y derogar las leyes. Asimismo, plantear reformas constitucionales, representar a los ciudadanos y fiscalizar. Estas atribuciones recaen sobre el Congreso o Parlamento. Poder ejecutivo. Corresponde al gobierno y lleva a cabo la ejecución de leyes y políticas. Es encargado de planificar y dirigir las actuaciones estatales. Toma decisiones como defensa interior y exterior. Asimismo, representa la administración pública. Poder judicial. Está integrado por jueces y tribunales que se encargan de ejecutar lo juzgado. Este tiene como objetivo el de resolver los conflictos de los ciudadanos y proteger los derechos humanos de los mismos. Tipos de gobierno. Monarquía es una forma de gobierno en la cual la jefatura del Estado recae sobre el rey, variando sus competencias y poderes según el tipo de monarquía que se instale. Aristocracia es un sistema de gobierno en la que la dirección gubernamental recae en unas pocas personas. Se identifican como las más preparadas. Democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Tiranía es una forma de gobierno no democrático en el que el poder es detentado por una sola persona de manera despótica. Toma ilegítima de poder. La forma en la que se realiza el gobierno es injusta y represiva. Ausencia de libertades civiles y derechos políticos. Oligarquía. Forma de gobierno en el que el poder se encuentra en un pequeño grupo de personas, por lo general perteneciente a una misma familia, clase social, grupo económico o partido político. Se caracteriza por controlar las políticas sociales y económicas del Estado a favor de sus propios intereses. Demagogia. Es una forma de acción política en la que existe un claro interés de manipular o agradar a las masas, incluyendo ideologías, halagos y promesas que muy probablemente no se van a realizar, incluso con omisiones y con información incompleta, pretendiendo solo la conquista del poder político a través de conseguir el apoyo y el favor del pueblo. Diferencia entre Estado y gobierno. El Estado se compone de las instituciones públicas de cada país, encargadas de regular todas sus actividades y controlando su buen funcionamiento. Es atemporal, es decir, se mantiene andando independientemente del gobierno que se encuentra en el poder. El gobierno es un conjunto de instituciones e individuos que se encargan de administrar y dirigir un Estado, luego de llegar al poder por cierto mecanismo determinado. Este es uno de los 3 elementos que lo constituyen junto a la población y el territorio. Este elemento es fundamental dentro del Estado, ya que es el encargado de representarlo ante la comunidad internacional, de gestionar los recursos y dirigirlo. El Estado es permanente, el gobierno es temporal. El Estado prevalece sobre cualquier circunstancia, mientras que el gobierno cambia según las circunstancias políticas.
La voluntad del Estado se expresa por medio de las instituciones y sus agentes. Son los que las componen e imponen su observancia. Estos agentes del Estado constituyen el gobierno. Siendo así, por interés del Estado cabe entender los intereses de largo plazo del conjunto de instituciones que lo conforman. En cambio, los intereses del gobierno son los intereses de corto plazo de una administración, que por momentos pueden coincidir, pero también pueden divergir sustancialmente de los intereses de la ciudadanía o aún de los intereses del mismo Estado. Muchas gracias a todos, esperamos hayan entendido y comprendido cada parte del tema expuesto.